Buenos días, hermanos queridos. Amén. La bendición sacerdotal sea con ustedes forever and ever. Por siempre y siempre. Como siempre lo he deseado, y en otra ocasión, si la mente no me traiciona, he comenzado así de esta manera. Y no solamente deseándole la bendición sacerdotal, para mí la más grande que se haya registrado ahí en la palabra de Dios, sino que también, hermanos, quiero decirles que diariamente oro por ustedes y por sus hogares, por sus familias. Amén. Nada más que una hermana aprecia mis oraciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Traje el escritico que tengo aquí por años, muchos años. Recibí una carta de la Casa Blanca y contenía este pensamiento del presidente en aquel tiempo, no sé cuántos años según recuerdo cuándo fue que estaba él de presidente, George Bush, hace bastante años que yo recuerdo, y dice así, está en inglés, se lo voy a decir en español porque no saben inglés. Dice, el más grande regalo que usted pueda darle a alguien es orar a su favor. Amén. El Gloria al presidente Señor. George Bush tenía este alto concepto del poder de la oración. Por eso dije que si nada más la hermana apreciaba el que yo orara diariamente por ustedes y por su familia y por sus hogares. Después dijeron un poquito más, se unieron a ella otros más en el amén. Hermano, como dijo Pedro al paralítico, no tengo plata ni oro que darle a ustedes, pero de lo que tengo, de lo que el Señor me da, les doy. Y es tenerlos presentes en mi mente, en mi corazón y en mis oraciones todos los días de la vida. Amén. Gloria a Dios. Dije que me dejaran algo para comentar el himno, pero no tengo aquí un himnario que me presten ahí a la mano. Gracias, Adel. Se te olvidó. Gracias, mío. Dice este himno que cantamos hace unos momentos. Franca las puertas encontrarán. Unos sí, otros. ¿A qué grupo vamos a pertenecer nosotros, hermanos? ¿A los que sí o a los que no? ¿De quién depende? ¿De Dios? No, hermano. Eso depende de ti y de mí. Ya lo que Dios tenía que hacer, lo hizo. El resto depende ahora de quién, de que esas puertas estén francas, estén abiertas para nosotros o se mantengan abiertas. ¿De quién? De ti y de mí. De alguien las glorias sin fin serán. Y tú y yo. Serán para ti esas glorias y para mí depende. ¿De quién depende? De ti y de mí. Calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Unos tendrán celestial hogar. ¿Serás tú? ¿Seré yo el que va a disfrutar de ese celestial hogar? Fieles discípulos de Jesús. Unos sí, otros no. ¿A qué grupo vamos a pertenecer, hermanos? ¿A los fieles o a los infieles? A los fieles. Amén. Los fieles, noten, logran corona en vez de cruz. Y tú y yo, ¿cuál será nuestra suerte cuando llegue ese momento? Mora el Rey en gloriosa luz. Con él no puede haber dolor. De alguien es esta beatitud.
Y tú y yo, y tú y yo, llegan a tiempo pasando bien. Unos sí, otros no. Estos las puertas cerradas ven. Y tú y yo, y tú y yo, ciegos y sordos, hoy nada creen. Tarde sabrán de su gran error. El que desdeñan será su juez. Y tú y yo, ¿en qué grupo vamos a estar? Son herederos del porvenir. No todos, hermanos queridos. Unos sí, desafortunadamente. Otros no. ¿Quiénes sí? ¿Quiénes sí? Ahí viene en lo que le sigue en la última estrofa. Los que procuramos, y vamos a incluirnos nosotros con la gracia de Dios, los que procuramos, como dice, amén. Los que, voy a repetir, son herederos, y por la gracia de Dios, repito, vamos a incluir nosotros, somos herederos del porvenir. ¿No les interesa ser herederos del porvenir? Amén. Eso es, hermano, así es. Quiere decir, sí, así es. Quiero ser heredero de ese porvenir. Señor, amén. Unos sí, otros no. Hermanos, si a ustedes no les interesa, no lo van a hacer. Pero gracias por ese amén, que ahí sí que casi todos lo expresaron. Y ahora, ¿quiénes? Los que procuramos, por la gracia de Dios, por Dios vivir. Y tú y yo lo vamos a procurar. Amén. Amén, así sea, hermanos. Y termina diciendo, cuando concluya la dura ley, cuando termine el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la separación que tanto nos golpea en este mundo, hermanos, en compañía del Salvador, alguien será sin cesar feliz. Amén. ¿Serás tú? ¿Seré yo el que va a ser sin cesar feliz? ¿Qué decimos? Amén. Amén. Quiere decir, así sea, Señor. Que así sea. Que tú y yo, hermanos, cuando llegue ese momento, podamos ser felices por toda la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la lectura bíblica, hermanos, en Jeremías, capítulo 15, verso 19. Yo voy a leer hasta el 21 en esta ocasión. Capítulo 15, versículo 19 en adelante, del profeta Jeremías, pero hablando por inspiración del Espíritu Santo. Dios directamente, hermanos, se está dirigiendo a nosotros en esta mañana. Amén. Quiere decir que ya lo tienen y me pueden acompañar con la vista y la lectura. Por tanto, así dice el pastor Ram. Jehová. Así dijo Jehová, o dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y hay un puntico, hermanos, para en una forma enfática Dios decirle al profeta, y yo no diría decirle, ordenarle, hermanos, al profeta: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Amén, hermanos. Pongámonos en el lugar del profeta en este momento, el profeta Jeremías, hermanos, y hagamos esas palabras nuestras de Dios. Dios hablándonos personalmente a ti y a mí en esta mañana. Repito aquí,
Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Adelmo. Amén. ¿Dónde está? Que no te veo. Gloria a Dios. ¿Salió? Aleluya. No lo veo, está afuera. Está bien, pero quería hacer énfasis en, ahí viene Adelmo. Dios te está diciendo, y a mí, a cada uno de los aquí presentes, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. Amén, hermano, no hay nada que temer. Si, Romanos 8:31, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La conferencia general, la conferencia de Oklahoma, la iglesia del sur, del norte y de cualquier otra iglesia, hermano, porque se ponga contra mí, porque yo predico palabras de Dios, de Jehová el Dios viviente, y no cosas halagüeñas para halagarlos a ustedes. ¿Quieren oír, como les dije en la ocasión anterior, quieren oír cosas halagüeñas o quieren oír palabras de Jehová el Dios viviente? Amén. Amén. Así comenzamos otra vez, y ahora Dios me trajo a mi mente esas palabras. Ahí está en Isaías 30, del 8 al 10, cuando el pueblo de Israel pedía. No quería que le hablaran palabras del Dios viviente, sino palabras halagüeñas. Dice el último versículo, tremenda promesa, pero condicional, como todas las promesas de Dios que son condicionales. Sol, lluvia, vegetación es general, pero las bendiciones, hermanos, que Dios tiene especial para su pueblo son condicionales. Hermanos, si nos mantenemos fieles al cometido, a la misión que Dios nos ha encomendado, pese lo que pese, cueste lo que cueste, ahí está, nos pondrá como muro fortificado de bronce. Pelearán contra nosotros, pero no nos podrán vencer, porque Él está con nosotros para guardarnos y para defendernos. Y la última parte del versículo 21. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Y amén. No es como uno quiere, sino es como Dios quiere. Esto no estaba, lo que traigo aquí en mis manos no estaba para este momento o esta mañana, hermano. No sé para cuándo Dios me lo puso en esta semana en mis manos para alguna oportunidad, pero no era en esta, hermano. Pero como estamos bajo la dispensación de quién, ¿de qué? No estamos bajo la dispensación. Bueno, es Dios también. Pero la primera dispensación directa de Dios el Padre, ¿cuándo fue? ¿Qué pueblo estaba bajo la dispensación teocrática, directa de Dios? El pueblo de Israel. Hermano, Dios es el que mandaba y decidía y ordenaba y decía esto y el otro. Después de la dispensación que ahí dirigió el pueblo de Israel, ¿cuál siguió? La de Cristo, cuando Cristo vino a este mundo. Pero cuando Cristo ascendió, ¿bajo qué dispensación comenzó directamente, hermanos, la obra, la iglesia, el trabajo de los discípulos? ¿Qué dispensación tomó ahí control? La dispensación del Espíritu Santo, porque decía, ve y haz esto, bautiza, que la gente hoy en día quiere aprovecharse de eso para bañar a los candidatos y no los prepara, dicen que no importa porque Felipe o Eunuco, y citan casos, hermanos, cuando no eran ellos, era directamente, estaban bajo la dispensación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comete errores. No. Bien, hermano, basado en eso, tengo porque el Espíritu Santo me está diciendo que comparta con ustedes en esta hora, en este momento, en esta mañana, esto que Dios puso en mis manos en la semana, como dije. Y no puedo negarme, porque estoy bajo esa dispensación de quién,
del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te dice, hermano, no te niegues, obedece. Amén. Y es lo que voy a hacer, es lo que estoy haciendo. Miren, bajo el título se necesitan verdaderos reformadores. Y citando Nehemías capítulo 13, versículo 29, dice ahí el profeta: acuérdate de ellos, Dios mío, de los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Ese es el texto que voy a comentar. Así como en el tiempo de Nehemías el pueblo de Israel había cometido varias fallas en la obediencia a la palabra de Dios, tanto en la adoración como en el templo, las ofrendas, la mistura con el mundo y la santidad del sábado. Amén. Eso había caído el pueblo de Israel en aquel momento. Ese pueblo al que Nehemías se está refiriendo. También, hermanos, ¿qué pasa con la historia? Se está repitiendo. Por lo tanto, también hoy es necesaria una reforma cabal y experta en la iglesia. Todo verdadero avivamiento tiene su origen con Dios mismo, y en la mayoría de los casos Él mueve los corazones de varias personas para lograr su propósito. Pocas de estas llegan a un punto de prominencia en el desarrollo del movimiento, y muchas pasan al olvido, si acaso fueron reconocidas, pero su obra perdura y su hoja de servicio está guardada en los lugares celestiales. Amén y amén, y amén, hermano. Su trabajo termina con ellos cuando pasan a la historia, pero sus obras, aun cuando mueren y desaparecen, hermano, lo que es de hacer esa obra en vida, ¿qué pasa con sus obras? Siguen con ellos. Amén. Amén. Bendito Señor. Tal vez nunca ha habido un avivamiento cuyos comienzos podamos discernir tan acertadamente como aquel que ocurrió en los días de Zorobabel, Ageo, Zacarías, Esdras y Nehemías. Para que vuelva a ocurrir, se necesitan verdaderos reformadores que se levanten en la iglesia y con el poder del Espíritu Santo y un equilibrio espiritual conduzcan a la congregación a un reavivamiento y una reforma capaz de ser una luz en medio de las tinieblas espirituales de este mundo. Amén. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde está llamando? Dios nos llama a hombres y mujeres. Se puede incluir, porque es general, hermano, no es que tiene que ser sexo masculino solamente. ¿Dónde Dios está llamando a que, hermano, se lleve a cabo ese reavivamiento, esa reforma? En la iglesia, hermano, no es allá en el mundo. Ese es dentro de la iglesia. El espíritu de verdadera reforma se volverá a ver en nuestros días como en los tiempos antiguos. Amén, hermano. En los tiempos de todos esos profetas que mencionamos. Gracias mil yo voy a Dios por eso, porque Dios le mostró a su sierva de que esa, igual que la historia de apostasía, la historia de desobediencia que menciona aquí, profanar el sábado como lo hacían, hermanos, mistura con el mundo, mezcolanza, hermanos, de la iglesia con el mundo. En aquellos tiempos, desafortunadamente vivió la iglesia en aquel tiempo también. Se repitió la historia, se repite la historia en nuestros días, pero también se va a repetir la historia de lo que los profetas, hermanos, hicieron, un reavivamiento y una reforma profunda y cabal. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dios se va a valer, hermano, de esas 7,000 rodillas que conserva, preserva, mantiene, hermano, en distintos lugares del mundo, para que a través de ellos, hermano, se lleve a cabo ese reavivamiento y esa reforma dentro del seno de su iglesia, del remanente. De ahí va a levantar de ese remanente, como
generalmente se denomina un remanente de ese remanente, un remanente fiel del remanente que ha caído en la apostasía desafortunadamente, que está viviendo en la apostasía. Repito, el espíritu de verdadera reforma se volverá a ver en nuestros días como en los tiempos antiguos. Amén, repito, hermano. Amén y amén. Los que son celosos en honrar a Dios, que no toleran el pecado, ya sea de los ministros como del pueblo, no deben esperar tranquilidad o placer en esta vida. Incansable alerta debe ser el lema de todos los que protegen los intereses de la iglesia de Cristo. Amén, hermano, al costo que sea necesario. Como dijo la reina Esther, al costo de su vida, si perezco, que perezca. Si me corren, como dicen comúnmente acá en este país, hermanos, por mantenerme en esa posición de fidelidad, de celo, hermanos, por levantar en alto las normas, los principios, los estandartes de la verdad que están pisoteados, están siendo pisoteados, echados por tierra, hermanos. Si nos mantenemos de esa forma, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a lograrlo, sí o sí. Amén. Vamos a lograr ese avivamiento, esa reforma. Si no nos acobardamos, si no retrocedemos, si no nosotros mismos, sin que nos corran, nos corremos nosotros mismos. No. Se necesitan hombres de valor y energía para exponer los pecados de moda. La iniquidad no debe ser excusada ni suavizada. Los que conducen a la iglesia para seguir las costumbres y las prácticas del mundo no deben ser alabados ni exaltados. Amén, hermanos, podríamos decir. O sea, por congraciarnos con ellos, por caerles bien, porque nos digan palabras halagüeñas, nos adulen, hermanos, no debemos permitirlo. Con toda seguridad Dios hará surgir, amén, yo digo, hermano, con toda seguridad, Dios hará surgir a hombres y mujeres consagrados para conducir a la iglesia a un verdadero avivamiento de la fe primitiva, y que los creyentes que esperamos la segunda venida de Cristo estemos listos para el encuentro con nuestro Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser verdaderos reformadores en pro de la verdad? Amén. Así sea, hermanos. Amén, así sea. Dios quiere ayudarnos, hermanos, para que lo podamos lograr. En Jerusalén los muros estaban derribados. El pueblo, desanimado, cómodo con la situación en que estaba, la adoración al Dios verdadero estaba mezclada con el paganismo y una vida espiritual decreciente. Hasta que se levantó un hombre que hizo la diferencia, que fue capaz de animar al pueblo, de entusiasmarlo, de ayudarlo a que la fe naciera de nuevo, que desearan prosperidad, crecimiento en la fe y un impulso de preparación para una acción enérgica. En estos últimos días, como en la antigüedad, debemos levantarnos para restaurar lo que está caído en el pueblo de Dios, para avivar la fe de muchos y lograr que los creyentes afirmen: estamos listos para marchar hacia el cielo, no tenemos tiempo que perder, debemos avanzar paso a paso con los ojos puestos en Jesús. Él nos conducirá por el camino correcto. Amén y amén, hermanos. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Si lo tienen ya. Amén. Amén. Orden de Dios para el profeta Ezequiel, hermano. Estamos tratando, por la gracia de Dios, de
de hacer lo que Dios pide, lo que Dios nos pide en esta mañana, de cumplir con el pedido del cielo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Si lo parafraseamos, podríamos decir, yo te he puesto por atalaya. ¿A quién? Ese es literal, de aquellos tiempos. Pero hoy, ¿a qué casa, a qué iglesia, a qué pueblo? Personalmente, pero en general, hermano, yo puedo hacer mío ahora esta declaración. Yo, porque estoy delante de ustedes, hace un rato estaba ahí sentado, cuántas cosas no hubiese querido decir, pero lo dejé para si me daban la oportunidad, no me lo pidieron, no me la dieron, yo no me voy a dar cuenta porque no lo dije, porque los dejé a ustedes que se desarrollaran, pero cuántas cosas ahí hubiera querido decir, hermanita Connie, la prueba de nuestra fe es lo que trae la paciencia. La prueba de nuestra fe, Dios permite las pruebas y los sufrimientos y todo eso, no es para desarrollar la fe. Quería haber aclarado, no lo hice, aprovecho ahora. Lo que se desarrolla, lo que se logra por medio de la prueba de nuestra fe es la paciencia, como dijo el hermano Osvaldo, que equivale a decir perseverancia. Dos cosas, la necesitamos porque si no perseveramos, dicho negativamente, si no perseveramos hasta el fin, ¿vamos a ser salvos? No, viceversa. El que perseverará hasta el fin, este será salvo. Perseverancia es como paciencia. Otra, la importancia de que la fe sea probada. Yo le llamo cuando tengo que atravesar por las duras mías, por el valle de sombra y de muerte. Ahora acabo de pasar por el número 23, obstrucción intestinal en Cuba. Allí, los vómitos aquellos arriba, así de acabar conmigo, hermano. Y yo llamo la fe a prueba de fuego, yo le llamo. La fe a prueba de fuego, hermanos. Esa hace que se produzca la paciencia. Está ahí al principio de Santiago, ahí de que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Y por qué es necesario? Hermanos, porque es una de las características del remanente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Era una de las cositas que quería aclarar. Otra, estoy tomando mi tiempo, pero no puedo callar. El Espíritu Santo me dice que lo diga y lo haga. Hermanos, lo fundamental con respecto al patriarca Job no voy a decir que se ignoró, pero se omitió. Hermano, el patriarca Job es la excepción. Él no sufría en lo absoluto por consecuencia de como los amigos, los que, amigos entre comillas, que le querían hacer ver, porque él está viviendo una vida, hermanos, de pecado o una vida inconsecuente delante de Dios. No, hermano, marca la diferencia del resto, podríamos decir, de los casos. Se dijo de que yo también valoro a Job como, pero antes de Job, hermanita Connie, está quién que no se le puede igualar en lo absoluto en sufrimiento. Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo. Ese es el primero. Después de él sí yo le acredito a Job, pero como Cristo, nadie. Pero fíjense, Job no sufría por eso. El fin de la cosa, noten la diferencia. Job sufría, hermanos, porque Satanás quería hacerle ver a Dios de que él le servía por interés, no por amor. Y Dios tuvo que quizás hasta en contra de su voluntad, porque yo no creo que Dios hubiese deseado de que Job sufriera de esa manera, pero para demostrarle al enemigo de que Job le servía, le obedecía, le era fiel, porque por amor, no por interés, tuvo que darle la oportunidad a Satanás para que lo probara hasta lo sumo. Hermanos, y porque sabía, hermanos, cómo Job iba a reaccionar aún frente al sufrimiento, aunque no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, hermanos, pero fue capaz. No se mencionó, creo que ese texto, donde aún en la incógnita que estaba sufriendo, hermano, fue capaz de decir, aunque me mate, creyendo que era Dios el que está, el causante
de su tragedia. Aunque me mate, en Él esperaré. No le dejaré, en Él confiaré, en otras palabras, hermano. ¿Por qué? Porque tenía la confianza, como se mencionó, puesta en Dios de forma completa, implícita, incondicional, todo entero, sabiendo que aún después de deshecha esa su carne, en su piel, en su carne vería Dios. Confiaba en que Dios podía darle vida aún después de muerto. Bien, hermanos, sigo aquí. Es un entre paréntesis. El caso de Job es muy diferente a tu sufrimiento y al mío, hermano, que tenemos que generalmente, como consecuencia de nuestra desobediencia, de los malos hábitos, de la intemperancia, tenemos muchas veces que sufrir. Y tengan presente que Satanás no se conforma. Aun cuando Dios le dio la oportunidad, él no se convenció en ningún momento de que Job le servía desinteresadamente, hermano. Y hoy por hoy, Satanás puede decir lo mismo, Señor. No, mira, al hermanito Osvaldo, dame una oportunidad para tocarlo, para que tú veas que lo voy a llevar a que te maldiga en tu propio rostro. A él, a cualquiera de ustedes, a mí, lo puede hacer. Y Dios tiene que decir, ahí lo tiene, respeta su vida, pero ahí lo tiene para demostrarle a Satanás de que él puede contar en este siglo XXI con hombres y mujeres en esta tierra, hermanos, que le sirven por amor desinteresadamente, que están dispuestos a sufrir y a morir si es necesario, para demostrarle a Satanás de que no lo hacen, hermanos, por interés a que Dios los bendiga, a que Dios les conteste las oraciones, a que Dios los colme, hermanos, de bendiciones, sino porque le aman por amor, por gratitud, que es lo que vale delante del cielo. Hermanos, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oigan o dejen de oír. Hermanos, la misión nuestra es cumplir ¿con qué cosa? Con el cometido, con la misión que Dios nos encomienda. Y es lo que estamos tratando de hacer, hermanos. Y ahí sigue el pasaje, porque ya yo hablé de ese pasaje en la ocasión anterior y no lo voy a repetir, hermano. Si el impío se arrepiente, hermano, nosotros le hablamos, Dios nos perdona y se salva. Y libramos de nuestras manos su sangre. Pero si nosotros no lo amonestamos y el impío se pierde, ¿de quién va a demandar esa sangre de Dios? De mí, en este caso que estoy aquí al frente, y del que no cumpla con el cometido o con la misión que Dios le encomienda. Vamos a seguir aquí en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 22, versos 17 y 18. Ezequiel, capítulo 22, 17 y 18. Dice el profeta, hermanos, aquí en el 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Literalmente también en el antaño pueblo de Israel, decíamos la ocasión pasada y seguimos diciendo, la historia se repite, se le ha convertido en escoria, hermano, el oro refinado en fuego. Les leí la cita y se los dije que la notaran. Primeros escritos, página 226 en adelante, 227. De paso, aquí viene donde dice que las cosas halagüeñas provienen de Satanás y de sus ángeles. Los que quieren que le prediquen cosas halagüeñas y cosas que le agraden a sus oídos, hermanos, están pidiendo no palabras del Dios viviente, sino palabras de quién? De Satanás, directamente, hermanos. Y voy a repetir este pensamiento en base a este texto que acabo de leer. La iglesia no es ahora el
apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ellos. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Di que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar, si todavía permaneciese en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos, sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Amén, hermanos. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? Que perdió el brillo, perdió ese carácter peculiar y santo que caracterizaba a los discípulos, hermanos, y por eso carece hoy en día del poder del Espíritu Santo. Voy a los testimonios. Tomo 2, página 299. Mientras estaba en el Señor, vino a mí durante la noche y me dirigió preciosas palabras de aliento acerca de mi obra, repitiendo el mismo mensaje que me había dado varias veces antes. Respecto a los que se habían apartado de la luz, a ellos enviada, dijo, al despreciar y rechazar, ¿está de nuevo por ahí? ¿O se me fue? No, ya está ahí. Escucha, hermanito querido, no me importa que desde el presidente de la conferencia general me ignore y no me tenga en cuenta y no me usen en lo absoluto, hermano, en ninguna iglesia, ni de Oklahoma, ni del mundo entero. No me interesa, a mí lo que me interesa quién es. Cristo es su Dios. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Míralo aquí, adentro. Lo que tantas veces me hace énfasis de que ya yo prácticamente he sido desechado por ellos. No me interesa, mira lo que me interesa a mí. Al despreciar Dios directamente con su sierva, elegida, escogida, le mostró esto. Ella lo sufrió en carne también, hermano. Hasta más no decir. Busquen la historia para que vean lo que ella y su esposo sufrieron, hermanos, en manos de los líderes. Sí, pero miren lo que Dios le mostró. Al despreciar y rechazar el testimonio que te he dado, para que se lo comuniques. Y díganme qué testimonio es el que yo predico, el de David Ramos, el de los pastores que están por encima de mí, o que yo oigo predicar en otros lugares. ¿Cuál es el testimonio que yo predico, hermanos? ¿No saben? Este testimonio, el de Dios a través de su sierva. El que Dios le dio a su sierva y que le está hablando aquí es el que yo comparto con la iglesia, no es otro. Dígame si es otro. No. Repito, al despreciar y rechazar el testimonio que te he dado, se lo dio a ella y yo lo estoy, hermanos, ese que le dio a ella, yo lo estoy esparciendo o compartiendo. Ese mismo testimonio no es otro. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Al rechazar, despreciar, no solamente rechazar, despreciar, hermanos, peor todavía. Y rechazar el testimonio que te he dado para que se lo comuniques, no es a ti, sino a mí, tu Señor, a quien han despreciado. ¿Está ahí? Es a mí a que me están despreciando y me están rechazando o me están ignorando, hermano, con este testimonio que no es mío. ¿De quién es el testimonio? De Jehová. Es de Dios, de Jehová, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, no hay nada ni por qué preocuparse, ni qué temer, hermanos. Fuera de no cumplir con el cometido, como dije, y repito, y la misión que Dios nos encomienda. Sí, si no se cumple, entonces sí, hay que temer, hermanos. Porque la sangre de ustedes, si yo no comparto esto que fíjense que no es mío, es de Dios, no lo comparto con ustedes, y uno de ustedes, aunque sea, se pierde por culpa mía, en el día del juicio, pues, como dije ya en una ocasión, van a levantar su dedo acusador contra mí y me van a decir, hermano, tú lo sabías y no nos lo dijiste, por culpa tuya estoy perdido, hermano, y vamos a tener que entonces responder por esa
esa alma y sufrir, hermano, dice el Espíritu de Profecía en una cita que tengo por ahí, 10 veces más que los que se pierdan por culpa nuestra. Los líderes, ustedes que son líderes aquí, tengan eso presente, hermanos, que si no cumplen con el cometido, con la comisión que Dios encomienda y la misión, van a tener que sufrir 10 veces más. Si los temerarios y llenos de estima propia siguen su conducta sin que se los refrene, ¿qué condición reinará en la iglesia? ¿Cómo sabrán de corregir los males que existen en estas personas voluntariosas y ambiciosas? ¿Por qué medio los alcanzará Dios? Hermano, si uno no comparte esto y no predica de estas cosas, hermano, repito la pregunta, ¿por qué medio va a alcanzar Dios a esa alma? Yo no sé de ustedes cuál será en esta mañana que está presente aquí, que Dios me está dirigiendo, me está indicando, me está impeliendo. ¿Está bien la palabra? A que yo diga, lea, comparta este mensaje, hermano, para por lo menos esté al alcance de lo que Dios pueda hacer en su corazón y pueda, hermano, cambiar el curso de su vida antes que sea demasiado tarde. ¿Cómo pondrá en orden su iglesia? Se presentan constantemente diferencias de opinión y a menudo hay apostasías que afligen a la iglesia. Es la historia de lo que se está viviendo en la iglesia, hermanos queridos. Pero si tú y yo, hermanos, no nos levantamos, si tú y yo no predicamos de estas cosas, si esa gente que están dentro, como el pastor Ulloa nos llama, perdidos dentro de la iglesia, ¿quién? Si no se levanta un Adelmo, un Osvaldo, un David Ramos, hermanos, para amonestar, para que la iglesia, esas por lo menos almas sinceras, que están dentro de la iglesia pero desconocen estas cosas, hermano, se van a perder y alguien va a tener que responder por esas almas. La sangre de ellos va a caer, hermano, sobre nuestras cabezas. Por eso yo les digo, mientras que Dios me mantenga, me permita estar en el lugar que me corresponde, ahí estoy, aunque muera, no que me corran, aunque muera, ahí dentro de esa posición y de ese lugar, hermano. Porque si yo no lo hago, hermano, por la causa que sea, yo no cumplo con esto, hermano, Dios me va a pedir cuenta en el día del juicio. Cuando penetran controversias o divisiones, todas las partes aseveran tener razón y una conciencia libre de culpa y no quisieran ser instruidas, o no quieren, mejor dicho, no quieren ser instruidas por aquellos que han llevado durante mucho tiempo la carga de la obra, y acerca de quienes hay motivos para saber que han sido guiados por el Señor. Les ha sido enviada la luz para despejar sus tinieblas, pero tienen corazón demasiado orgulloso para aceptarla y prefieren las tinieblas. Desprecian el consejo de Dios porque no coincide con sus opiniones y planes y fomentan sus malas características. El que tiene oídos para oír, oiga, hermano, lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta mañana a la iglesia, y yo diría específicamente a la iglesia de Bethany. Amén. El resto, Amén. Él es el encargado. Yo no soy nadie, ni quien para convencer a nadie, ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. ¿Quién es el único? Cristo. Dios. El Espíritu Santo. Es una obra especial. Esa es especial del Espíritu Santo que cuando Cristo lo envió, ahí está en Juan, aseguró que Él convencería al mundo. Ya no Cristo ya estaba allá con el Padre. Esa obra es especial del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no sé quién, pero comparto con ustedes la luz que el cielo me da, hermano. Pidiendo, rogando, suplicando, que lo más que yo puedo hacer es eso, compartirla. El resto, el que Él pueda hacer un cambio en el corazón, es obra de Él, no es obra mía. Amén. Vamos a Ezequiel, capítulo 9. Díganme la hora, yo con ustedes me digan, ya pare, yo paro y cuando me inviten en otra ocasión, seguimos como hicimos la ocasión pasada, no sacrificarlos ni abusar de la bondosidad de ustedes con el tiempo. Ustedes me indican que cuando ya llegue, ahí yo hago un alto y en la próxima oportunidad seguimos, hermano, porque lo que hay aquí vaya, que Dios pone en mis manos, hermano, es grande. Y
Amén. Hermanos, y yo quiero así, aunque sea poquito a poquito, compartir con ustedes esa luz, ese mensaje que el cielo me envía. O me ha enviado a mí, hacerlo también de ustedes. Ezequiel, capítulo 9, versos 3 al 6. Sigue Ezequiel hablando por inspiración del Espíritu Santo. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. Al umbral de la casa llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Literal, hermano, en aquel tiempo. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Con quiénes comenzaron, hermanos? Con los líderes, en otras palabras. Con esos líderes que están en la apostasía, que están, hermanos, permitiendo, no solamente que hayan caído, permitiendo la apostasía omega, la más grande que Dios les reveló a su sierva que iba a ocurrir en su pueblo en los últimos días, hermanos. Ahí con ellos comenzó. Y yo pregunto, esto que acabo de citar, ¿verdad presente o verdad pasada? Verdad pasada, les voy a demostrar que va a ser, fue verdad pasada, pero miren lo que dice el Espíritu y la profecía con respecto desafortunadamente a esa experiencia triste, dura, terrible que sufrió el pueblo de Israel en el pasado como verdad pasada. Mírenla como verdad presente en nuestros días. Pero antes de quisiera llegar por lo menos hasta ahí, quiero compartir con ustedes otros pensamientos que tengo aquí bajo el título El destino de los falsos pastores. Jeremías 25:34. Giman pastores y clamen, revuélquense en el polvo, jefes del rebaño, porque les ha llegado el día de la matanza, serán dispersados. El ministro que sacrificó la verdad para ganarse el favor de los demás discierne ahora el carácter y la influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente, lo seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con la gente en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del corazón, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a la humanidad en una falsa seguridad, fue una siembra, y ahora en las almas miserables y perdidas que lo rodean, Él contempla la cosecha. Los pastores y el pueblo ven que no sostuvieron la debida relación con Dios, ven que se rebelaron contra el autor de toda la ley justa y recta. El rechazo de los preceptos divinos dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio, iniquidad, hasta que la tierra se convirtió en un vasto campo de batalla, en un abismo de corrupción. Tal es el cuadro que se presenta ahora ante la vista de los que rechazaron la verdad y prefirieron el error. Ningún idioma puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Aquellos a quienes el mundo idolatró por su talento y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera, se dan cuenta de lo que perdieron por la desobediencia
y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. La gente se da cuenta de que fue engañada. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan en lanzar sobre los pastores la más amarga condenación. ¿Por qué? Porque lo sabían y no, que dije hace un momento, cuando ustedes levanten el dedo acusador contra mí en el día del juicio, ¿qué me van a decir? Tú lo sabías y no nos lo dijiste. Mírenlo aquí clarito. Dice, la gente se da cuenta que fue engañada. Acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan en lanzar sobre los pastores la más amarga condenación, porque ellos lo sabían y ¿qué? Y no lo dijeron, no lo predicaron, miren aquí. Los pastores infieles profetizaron cosas halagüeñas, lo que muchos quieren oír hoy por hoy. No palabras del Dios viviente, sino cosas que le agraden, que le digan, ay, qué lindo tú eres, que todo está bien, no hay problema, sigue así como va. Hermanos, cosas halagüeñas, y ahí está la cita, que vienen de quién, del Dios viviente, del diablo directamente para engañar y mantener a la gente dormida, hermano, y que le sorprenda o la muerte o el día del juicio, y se pierdan para la eternidad. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y ustedes son la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos la más terrible maldición. Hermanos, les va a llegar la hora, les va a llegar el momento, hermanos, a los pastores asalariados, que viven, hermanos, no cuidando del rebaño, no velando por el rebaño, sino cuidando de qué? El dinero. El salario, de segurito no segurón, médico, de diente, de vista, de salud y de todo lo que puede beneficiarlo, de las vacaciones, de los viajecitos, de las invitaciones aquí y allá, hermano. Va a llegar el momento en que por no cumplir con su misión, hermano, y cuidar del rebaño, cuidar de esas cosas, van a tener que responder, hermano. No nos preocupemos en ese terreno de que tarde o temprano, hermano, cada cual va a tener que responder por sus acciones, por lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Las mismas manos que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. En la palabra de Dios tenemos delante de nosotros ejemplos de agentes celestiales. Miren la contraparte, la otra cara de la moneda ahora. Eso es los pastores infieles, los asalariados, los que, hermanos, lejos de cuidar y alimentar el rebaño, hermanos, se preocupan por sus propios intereses, no por los intereses del pueblo de Dios. Esta es la otra cara de la moneda, hermanos. Hay ángeles asignados a responder las oraciones de los obreros abnegados. Amén, hermanos. Ángeles asignados que Dios asigna para atender, hermanos, los obreros, los pastores, los laicos, los líderes que fielmente cumplen con el cometido, la misión que Dios les ha encomendado. Repito, en la palabra de Dios tenemos delante de nosotros ejemplos de agentes celestiales que influyeron en la mente de reyes y gobernantes, mientras que al mismo tiempo los instrumentos satánicos también estaban influyendo sobre sus mentes. Ninguna elocuencia humana, mediante opciones vigorosamente presentadas, puede cambiar la obra de los instrumentos satánicos. Hay seres celestiales que están encargados de responder las oraciones de los que trabajan
desinteresadamente para promover la causa de Dios, hermanos. ¿Sabían eso? Fíjense, no se está refiriendo a los asalariados, a los que se jactan y se enorgullecen porque tienen tantos doctorados y porque estudiaron en Embrio, en Montemorelos, no sé dónde, hermanos, para tener títulos y para sentirse grandes en la obra de Dios. No, miren con quiénes esos seres celestiales están encargados. O sea, que están ahí comisionados por Dios para responder las oraciones de los que trabajan desinteresadamente para promover la causa de Dios. Amén, hermano. Amén. Los que no están detrás del salario, del seguro, de los beneficios humanos, podríamos decir, personales. Y miren más todavía, los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados para atender las oraciones que ascienden a Dios en favor del adelanto de la causa del Señor. Amén, hermano. Amén. Yo no lo dice aquí, pero los ángeles que más, miren, los ángeles, a ver, ¿cómo fue la palabra que usa? Más excelsos. Lo perdí, pero ya lo encontré. Los ángeles más excelsos. ¿Cuál es la primera categoría de ángeles en el cielo? Que yo creo que a eso se está refiriendo, los más excelsos. ¿Cuáles son? No oye. Arcángeles. No, arcángel es uno. Ese es Cristo. Los seres de cuántas alas. No. Serafines, los de 6 alas. Esos son los más excelsos en la categoría. Están los serafines, 6 alas. Los querubines, ¿de cuántas? 4. De 4 y los ángeles de 2. Miren quiénes están encargados. Los más excelsos. Yo me atrevería a decir que son los serafines de las cortes celestiales. Están designados para atender las oraciones que ascienden a Dios en favor del adelanto de la causa del Señor. Cada ángel tiene su puesto particular del deber, del cual no se le permite que se aleje para ir a otro lugar. Si se alejara, los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja. Están cumpliendo fielmente con lo que Dios les asigna o les dice que tienen que hacer en favor nuestro. Invito, dice la sierva del Señor inspiradamente, a despertarse. ¿Hay alguien dormido por ahí? Miren a su alrededor, hermano, y tóquelo, porque no soy yo. Dios está diciendo que si hay alguno dormido que se despierte. No hay nadie. Gracias a Dios por ello. Amén. Amén. Invito a despertarse al que no esté listo para el gran conflicto final. Ustedes no perciben lo que está viniendo sobre la tierra. ¿Por qué no lo percibimos? Porque estamos durmiendo. Porque estamos dormidos, hermano. Lo que está por venir, lo que está ya encima de nosotros, bajo el control de ángeles caídos, instrumentos humanos, están buscando reunir su cosecha. Aquellos que se encuentran bajo la protección de los ángeles de Dios deben vivir completamente para la gloria de Dios, hermanos, preparados para estar en pie en su asignado puesto, en el lugar que le corresponde. Hermano, y por cierto se me fue, dejó hace unos momentos que hablaba ahorita, hermanos, Dios permitió eso, lo dejó para demostrarle, como le dije al enemigo, el que puede contar en aquel momento y hoy puede contar también contigo y conmigo si se lo permitimos, con hombres y mujeres que son leales, leales al deber como la brújula, al polo, hermano, fieles al cometido, a la misión que les ha encomendado, que están dispuestos a darle al pecado el nombre que le corresponde al precio que sea necesario, aún al costo de sus vidas, hermano. Y eso permitió el que Job, hermano, tuviera que sufrir eso. Dios tuvo que permitirlo porque demostró ante Satanás y ante el universo y ante los ángeles caídos, hermano, pudo demostrar esa gran verdad de que él puede contar con hombres y mujeres, hijos, hermano,
hermanos que están dispuestos a obedecerle, hermanos, incondicionalmente, desinteresadamente, íntegramente y total y completamente, hermanos. Amén. Quiere el Señor que pueda contar en este momento contigo y conmigo también. Amén. Yo creo que ya, con esto voy a tener que terminar y dejar pendiente la pregunta que hice hace un ratito. Bajo el control de ángeles caídos, ya leí esa parte, que deben vivir completamente para la gloria de Dios, los que quieren servirle, hermanos, preparados para estar en pie en su lugar asignado. Los ángeles malos y los buenos luchan por cada persona y cada uno debe determinar quién alcanzará la victoria, hermano. ¿Depende de Dios o depende de nosotros? ¿De quién depende ya? De Dios. Hermano, no, hermana, miren, el que nosotros echemos nuestra suerte con Dios o nuestra suerte con el enemigo, eso depende de quién. Personalmente de cada cual. Recuerden, ahí se dijo algo también en la edición, hermano, que Dios no obliga. La pregunta que se hizo: los que no quieran comer carne o quieran seguir comiendo carne, hermanos, Dios respeta lo que Él mismo, ese derecho, yo no sé cómo podríamos llamarle también, al libre, la libertad esa que nos dio. Ahora, ¿de quién depende en usarla correctamente o incorrectamente? De nosotros depende si lo usamos correcta o incorrectamente, hermano. No podemos imponer, porque ni Dios lo hace, como se dijo, se explicó, hermano. Pero sí, desafortunadamente, si no usamos correctamente esa autoridad, ese derecho que Dios nos ha dado, de que se le denomina libre albedrío, libertad de elección, libertad de decisión personal, individual de cada cual. Si lo usamos incorrectamente, vamos a tener que sufrir las consecuencias. No es otra cosa, hermanos. Y los que no quieran entender y quieran seguir, hermanos, se está jugando la salvación. Porque el Espíritu de la profecía habla acerca de eso. Allí no se va a comer carne y Dios no va a llevar ni a un borracho, ni un drogadicto, ni un comador de carne, que cuando llega al cielo diga igual que por el rey, no voy para Egipto de nuevo a comer carne allá en Egipto. En el mundo no, él no va a ser feliz allí. Eso se desprende fácilmente de que si no logra controlar, dominar esos deseos y ese apetito, hermano, desde aquí, no va a ser feliz allá, porque allá no va a haber carne. O sea, que está jugando con su salvación. Ahora, uno no le puede imponer a que no lo haga, simplemente se deduce fácilmente. La persona debe de deducirlo. Yo soy vegan, más que vegetariano, hermano, pero no le impongo ni a mi esposa de que sea como yo, de que sea ella no, es vegetariana, pero no 100% todavía vegan, no lo es, hermano. Pero cada cual es un problema de elección y decisión propia. Termino aquí. Orar, y repite, orar como nunca había orado antes. No estamos preparados para la venida del Señor, Dios mío, y lo dice su sierva, y se incluye ella, o se incluía cuando vivía, hermano, en este pensamiento, en esta declaración. Si ella se incluía, ¿qué dirá la Virgen? ¿Y ustedes qué dicen? Si ella se incluía en que no estaba preparada para la venida del Señor, una mujer de Dios como ella, ¿qué podremos decir nosotros? Y termina diciendo: necesitamos hacer una obra consumada, yo añadiría de preparación ya, urgente, para la eternidad. Amén. Cielo nos ayude, hermano. Queda todavía material, no sé si para 1, 2 o 3 temas más de esta índole, pero no uso de la voluntad de ustedes. Yo por el reloj por lo menos creo que ya debo de terminar. Y lamento porque la pregunta queda en suspenso para la próxima oportunidad, si Dios y ustedes me lo conceden, de Ezequiel, de lo que pasó. El ángel pasó matando, destruyendo niños, jóvenes, adultos, ancianos, y comenzara por la casa de Israel, por los líderes, por los dirigentes, por los pastores, los ancianos, los diáconos, por todos aquellos que estaban dirigiendo al pueblo en aquel momento. Hermanos, la pregunta era si era verdad presente o verdad pasada. Fue verdad pasada, pero hermanos,
la historia se va a repetir. Esa misma historia, esa misma orden que Dios dio para aquel tiempo, hermano, está dada para nuestro tiempo. Ahí tengo para apoyar, como siempre lo hago, apoyado en un escrito está. Y en un así dice Jehová. No soy yo el que se lo voy a decir, es Dios mismo. Pero bueno, queda pendiente para la próxima oportunidad. Hermano, lo que queda aquí es grande, que Dios nos envía para que podamos despertar, hermano. Están dormidos ya yo creo que los dormí. Ya me parece que ya los dormí, me pasé de demasiado tal vez en el tiempo. Hermano, que podamos estar despiertos y preparados para ese día glorioso, para la eternidad. ¿Pasar la eternidad con quién? Amén. Con Cristo Cristo Jesús, Jesús. hermano, cuando llegue ese momento. La bendición del cielo siga siendo con ustedes y el Espíritu Santo pueda ser en la mente y el corazón, empezando por el mío, y también en el de ustedes, lo que ni yo ni nadie puede hacer. Solo el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quienes sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.